Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y un nuevo mazo competitivo de, bueno pues estándar en este caso, de Magic Arena. Lo dicho, no quiero enrollarme mucho, siempre vamos a ir aquí al contado, que ahí vamos a ir, bueno pues a lo que mola, a lo que de verdad llama la atención, ¿no? Que es Selesnya Midrange, en este caso, bueno pues el mazo de hoy. Selesnya Midrange con un par de cambios que he hecho, ¿por qué? Porque básicamente me faltan un par de cartas, no muchas, pero un par de cartas. Y bueno, pues eso, le he metido algunas otras que son muy buenas, con mucha calidad. Y que de hecho me extraña que en ese mazo no se jueguen, ¿ok? Que puede ser, por ejemplo, como viene siendo en ese caso Atacar al Festival, o también Gwen and Seven, ¿ok? De la misma forma. Son cartas que yo he incluido por mi parte porque me parecen que tienen mucha calidad en el mazo, que van muy bien y que no las llevaba. Así que digo, oye, pues ya que me faltan un par de cartas, meto esas y en general creo que se va a compensar muy bien. Por lo demás tenemos, bueno, pues un mazo que no tiene costes unos ninguno, para tontería, pero es verdad, no tiene ningún coste uno. Todo lo que tenemos son Aspirante Luminarca, ya sabéis, contado al comienzo del combate. Tenemos aquí Remova la Ausencia Fatídica, de coste 2 también seguimos con Landrop o Hydrofloral Enredado, que llevamos 25 tierras que llevamos en total, porque son 19, 21, 22, 23, 24, más las que hay aquí que son flipeables, claro. 26 tierras más o menos, al contado así más o menos. Tenemos también Posadero Adinerado, muy buena carta, aparte de esas pilitas contra Mono Red que siempre viene muy bien. Y nos da ese pequeño extra, ¿no? Ese tesorito que pone, que nos ayuda a rampearnos un poco, quieras o no. De coste 3 seguimos con Anuncio de Boda. Si podéis llevar 4 copias de esta carta, mejor. Lo está partiendo últimamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es ventaja de gratis. Paso final, os robo carta, me pongo token. Paso final, os robo carta, me pongo token. Y paso final, por último, os robo carta, me pongo token. Y luego se transforma y las criaturas tienen +1/+1. Muy buena carta. Sin duda, si yo tuviera, llevaba 4. Ok. De verdad. Ahora por 3 manas Spellbinder seguimos con aquí la línea de 3. Una calidad muy grande que tenemos aquí, de hecho con mucho robo. Tenemos Spellbinder, ok, por tener un 3-1 que vuela, que miramos la mano del oponente cuando entra al campo de batalla y elegimos una carta que nos atierra de ahí, ok. La exiliamos fuera aparte y le cuesta 2 más lanzar ese hechizo. No está mal, por ejemplo, si queremos retrasarlo de cualquier forma. Suele ser una carta contra iras muy buena. Seguimos por aquí con la Vampira Acogedora. Dice, siempre que una de más criaturas con fuerza de 2 o menos entra al campo de batalla bajo tu control, roba una carta. Solo se dispara una vez por turno. ¿Qué es lo que ocurre? Imagina, por ejemplo, tenemos Vampira Acogedora, bajamos a Aspirante Luminarca, contador aparte, ¿no? Lo que va a hacer en el combate, pero robamos carta. ¿Qué lo hacemos? Yo que sé. Siguiente turno jugamos otro, pues robamos carta así constantemente. Muy buena carta y ventaja, como he dicho, extra. Pues eso, miren, al fin y al cabo va a sacar ventajas de hasta debajo de las piedras. Tenemos por siguiente, bueno, pues Remova otra vez, Fantasma de Aerorinas, Escape Clip Apparition. Y bueno, ¿qué más hay que decir de esta carta, no? Cuando salió en Zendikar Rising, la verdad es que tuvo un fuerte boom. La gente la empezó a comprar mucho. Bueno, estoy hablando de un mercado secundario, como puede ser Car Market. Pero se empezó a dar mucho revuelo por lo mismo, porque es muy buena carta. Decimos permanente que nos ficha de coste de 4 o menos. Y bueno, cuando deje el campo de batalla este bicho, pues entonces le devolvemos la ficha. Pero yo que se pueden auxiliar muchas cosas con esta criatura. Tenemos otra carta de las más punteras últimamente, la Emperatriz Errante, por 4-3-3, bueno, por 4-3-3, no, por 4 con 3 contadores de lealtad, Planeswalker, o que lo está partiendo últimamente. Dice que tiene destello y que cuando entra podemos usar, bueno, pues una habilidad como en ese momento, ¿no? Por así decirlo. De hecho, creo que en nuestro turno podemos jugarla incluso, ¿no? A lo mejor nos atacan, bueno, atacamos nosotros. Podemos jugarla incluso y activarla en cualquier momento, ¿no? Creo. Dice, mientras el errante, voy a leerlo un momentito. Mientras el errante ha entrado a campo de batalla ese turno, puede activar su habilidad de lealtad en cualquier momento que puedas lanzar un instantáneo. Y tiene aparte de destello. Es decir, que si, bueno, lo que más se suele hacer aquí, obviamente, creo que es obvio, es a lo mejor te pego con un bicho, bueno, pues en tu turno, juego la Emperatriz Errante y te exilio esa criatura y gano 2 villitas por el camino. Muy buena carta sin duda y bueno, pues por algo se lleva, de hecho se llevan 4 copias en el mazo, ¿ok? Si queréis meterle, a mí 4 yo veo excesivo, me parece una cartaza, pero 4 quizás se me sabe un poquito, no sé. Llevamos, bueno, aparte, +1 por encontrar solo hasta un bicho, dañar primero hasta el final del turno, que no está mal al fin y al cabo. -1, no empieza a probar la mesa llena de samuráis, ¿por qué no? Los samuráis por fin tomando aquí un poquito de protagonismo, ¿no? Gracias a la Emperatriz Errante. Y en general es un Planeswalker muy bueno por 4 manas, ¿qué más quieres, no? Encima en el turno del oponente puedes hacerlo incluso. Muy buena carta. Starnhate Desatado, bueno, pues ponemos muchos ángeles y es que nos da la vida, ¿no? Podemos incluso profetizarlo y jugarlo, en vez de mejor por 4, ¿no? Pues lo jugamos básicamente a la X que queramos.
Bueno, tenemos también de coste 4 Carruajes de Zika. Muy buena carta que de hecho he metido el convite, mini convite de Carruajes de Zika con el token. Copiamos el token, pone el Brennan 7 y para adelante mejor yo que sé, es un 6-6, un 7-7 y encima no copiamos. Llevamos Yashar, la tierra implacable, no, implacable, que en vez de banquillo en este mazo va de base. ¿Por qué? Porque hay muchos mazos que ahora, bueno, actualmente en estándar se sujetan demasiado del tema de sacrificar. Por poner un ejemplo, el Rack 2 Artifact, literalmente te pones Yashar delante y no tiene nada que hacer. Como no se lo cargue en el turno, no hace nada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo todo el rato es sacrificar. Sacrifico ton de sangre, sacrifico para esto, lo otro. Y hay muchos mazos del estilo que hacen lo mismo. Así que Yashar, una carta muy puntera en estándar, ¿ok? De base, obligatoriamente. De 5 manas, bueno, por 5 manas tenemos Urengan Sen, como he dicho antes, ya sabéis lo que hace, súper conocido Planeswalker, sobre todo por el tema de los tokens. Tenemos también Atacar Festival, la última carta que tengo que explicar, que es como una Collected Company. Lo que no sepáis que una Collected Company es, bueno, por 4 un instant que se ha jugado un montón, que nos permite poner, bueno, revelar 5, no, eran 6, ¿no? Mirar 6 y elegir de ahí 2 criaturas de coste de 3 o menos y ponerlas en el campo de batalla, ¿ok? Como instant. Bueno, en cambio no es instantáneo, pero por 6 manás, es decir, 2 más, que es cierto ahí se pasa un poco, podemos mirar 5 cartas de nuestra biblioteca y ponemos hasta 2 permanentes, no solo criaturas, 2 permanentes de valor de mana de 5 o menos en el campo de batalla. Encima tiene flashback por 10. Sé que es mucho, pero a veces se suele llegar. Por último, lo dicho, 24 tierras que hay aquí, más algunas Madlands que se transforman. Y lo dicho, las tierras dobles que tengáis para adentro, así de simple. Vamos a probar este gran mazo en acción, ¿ok? Yo lo he visto en muchos vídeos, el mazo mola mucho, es un gran mazo por lo mismo, porque es que al fin y al cabo es el estilo que a mí me gusta, mucho ventajita de aquí, ventajita de allá, y muy puntero, ¿ok? Muy buen mazo, muy recomendado. Recuerda, ahora que vamos a empezar, suscribirte haciendo clic aquí arriba, no te molesto más y vamos a ver el vídeo. Vale, primera mano, pues primera mano yo no tiro para adelante, ni de coña, ¿ok? Yo te voy a decir, bueno, si robamos verde, no, es que no hay de coña, no, ni de coña. Vale, mejor mano, de hecho me quedo, voy a quitarme una tierra verde en este caso, me quedo con coste 3, es lo que no me gusta de esta mano, Voy a hacer keep, pero me quedo con coste 3 solamente, es decir, si vamos contra un mazo agro, no vamos nada bien. Porque no va con eso, cuidado. Ya no era al principio, voy a dar el turno, lo dicho, para que no sea agro. Pero ahora Orzo, por su parte, no me da a mí mucha espina de que sea un mazo agresivo, ¿no? Sí que es cierto que hay una Orzo Control, Orzo Sacrifice ahora mismo, que jugando Yashar se va a cagar. Si es ese tipo de mazo, con Yashar vamos a finiquitar la partida. No, ese es Spare Control, seguramente es Spare Control. No, también que está jugando mucho últimamente. Kaito, Shizuki por aquí, Shizuki, como se llame. No son mazos de ninjas, de verdad, porque no me suena mucho esto. Pero bueno, comienza el paso final, ¿qué es lo que hace, por cierto? Sale de fase, ¿no? ¿O cómo es eso? Al comienzo de tu paso final, si Kaito entró al campo de batalla de ese turno, sale de fase, es decir, vale, que ahora mismo ha salido de fase y puede, vale, en su turno, volverá, ok. De hecho, me nos va a crear una ficha de ninja azul 1-1 y no puede ser bloqueado el bicho, no puede ser bloqueado. Ok, pues mira, no sé si hacerlo, a lo mejor es que está jugando ninja seguramente. Sí, es que se... A ver, no, esto no cambia en ningún otro sitio, no son ninjas. Estoy pensando en hacer a lo mejor fantasma de Ruinas para exiliarle esto, pero es verdad que puedo hacerlo luego. Si tiene algún ninja para ponerle... para hacer el típico ninjutsu, ¿no? Pues me quedo enderezado con ausencia fatídica, que sí que es cierto que es importante. ¿Veis? Por ejemplo, aquí con se ver la potencia de la errante en ese caso. Porque imagina, por ejemplo, que pega con el token. Para hacer ninjutsu tiene que no ser bloqueado. Yo creo que a mí me la voy a jugar un poquito, ¿ok? Voy a hacer fantasma de Ruinas exiliando el Kato Shizuki. Que me quiere hacer ninjutsu. Mi ninjutsu, si quiere, que bueno, como tú quieras. Portándole, sí. Vale, acabo de caer. Sí, acabo de caer en que la acabo de cagar completamente, sí. Mira que yo lo he dicho que ha salido de fase. Bien, Cristian, empezamos ya con los misplays. Perfecto, o sea, me aplaudo a mí mismo. Nada, pues me entra uno y para, vamos a intentar por favor jugarlo bien. Me digo a mí mismo, ¿ok? Vaya pedazo de misplay, hermano. Vaya pedazo de misplay. Mira que yo mismo lo he dicho. Sale de fase, ahora mismo no podemos hacer el target. Guay, genial. De locos. Yo lo juro que no lo he hecho a posta, de verdad. Lo prometo. Vale, voy a pegar de 2 al Kaito, que ahora mismo está aquí. Lo he dicho, creo que el Kaito no le importa mucho, pero al fin y al cabo es un roba descarta, que le está dando ventaja todo el rato, ¿ok? Por ahora entra el daño. Normal. Vale, Emperatriz Errante por su parte. Está bien, no voy a decir que no. Me exilia al bicho, no sé. Es lo que va a hacer, ok, es lo que va a hacer. Simplemente eso. Vale. Fuera.
Estoy pensando incluso en hacer Fateful Ascent. Es que la emperatriz sí que es cierto que es un problemilla. No quiero cagarla, como he dicho, pero es que es un problemilla, la verdad. Podría poner ahora mismo un samurai o contador. Aquí en verdad tampoco me importa mucho. Aspirante luminarca como mucho, para que no pongamos contadores en este caso. Voy a buscarnos tierras y rampearnos un poquito. Él no podría sacrificar, pero en este caso sacrificar es nada, ahora mismo nada. Otra opción es, por ejemplo, hacer emperatriz errante en su turno. Creo que no es una mala opción. Por ejemplo, imagina que hace Jinjutsu, como te estoy diciendo. Creo que es un mazo. Creo que en vez de Jeskai Control no. Creo que con Esper Control nada. Ok. Con mucho lo que será es. Esper Ninjas, puede ser. Porque no me suena que llevar esas cartas, la verdad. Voy a dejar que pase el daño. A menos que haga ninjutsu. Si haga ninjutsu, entonces pues ya es emperatriz errante, pero no, nada. Y oponente no juega ni ninjas ni nada, en verdad, ¿eh? De hecho he puesto el Kaito para poner un token que... Es que lo que digo, si el mazo va enfocado en ninjas, vale, pero si no va enfocado, yo que sé por qué juega eso. Ok. Dice que la gata no se tierra en tu mano en la mano de... Vale, tiene que profetizar. Ok, su coste de profetizar es el mismo. Ok, ok. Vale. Por mí entra. Profetiza. Tiene más cero hasta el final del turno. Voy a hacer yo final del turno quizás esto, la emperatriz errante, que es la que mismo más por saco nos está dando, ¿no? Por así decirlo. O incluso puedo poner en su turno algún token y pegar con él, que no es mala idea tampoco. Creo que lo voy a hacer así. Tienen vigilancia aparte, ¿no? Y pongo token. Aquí. Perfecto. Podemos jugarla en vampira cogedora, poner otro token, robar carta y bueno, pues al final sacar ventaja de ahí, como estoy diciendo. Creo token. Vale. Cargarnos en este caso, voy a hacer 0-3 y pegar a... Es que la emperatriz eso, tiene dos contadores mismo de lealtad. Por ejemplo eso, pegar, cargándose el engullidor y pegar a la emperatriz. Creo que es una jugada correcta, ¿no? Más o menos correcta, por donde se mire. El misplay, lo dicho, está ahí. El misplay a mí me ha dolido, me ha llegado al corazón. Me voy a admitir, la verdad. Por favor, que esto no influya en que te suscribas o no. Solo pido eso. Pero el misplay me ha dolido incluso a mí. Ok, lo siento mucho, ¿verdad? No ha sido intencionado. Veis que yo mismo me he dado cuenta, dije al principio, sale de fase, comienza el paso final. Y como estaba explicando algunas cosillas, pues no me di cuenta. Vale, se muere la emperatriz, no pasa nada. Ya me ha dado en general la ventaja que quería, así que, bueno, pues que se muera si tiene que morir. Y más uno, el Kaito, roba carta, descarta carta. Me vuelve a pasar un poquito lo mismo. A ver, si hace Ira, que yo creo que juega Esper Control más que nada. Y eso será algún Tunskar que tiene por aquí. Ira va a llevar sí o sí. Como he dicho, Esper Control. Cuando Mitanchi está un poquito en desventaja, pero no pasa nada. A ver, creo que podemos incluso remontar esto, que no pasa. Lo he dicho. A ver. Tunskar. Vale. Ya lo dije, no pasa nada, no pasa nada. Se ha puesto lo que viene siendo una pista, ¿no? O sea, puede incluso hacer Yashan, que no va a petar la pista. La pista no puede petarla, claro, en este caso. O hacer incluso Carruaje de Zika. Carruaje de Zika, lo bueno que es muy bueno, tío, Carruaje de Zika. Os explico por qué, porque en su turno la ira se la salta. Eso viene que ni pintado, ¿eh? Eso viene muy bien muchas veces. O hago Carruaje de Zika o hago Yashan, que creo que va a caer el Carruaje de Zika. Esa tontería no es una tontería, creedme que muchas veces se nota. Ahí está. Frente a iluminar que ahora mismo, poner tanta chicha en la mesa para que vuelva a tirar la ira, en verdad, puedo volver a... ¿Cómo decirlo? Puedo obligarle a tirarla, ¿no? Pero no es que me cause tanto agrado, no es que me cause mucho agrado. Mira, al turno, simplemente no voy a hacer nada. Ok, y a ver, bueno, cómo juega mi oponente, qué es lo que hace. Se ha pillado en 4 tierras, por cierto. Sí, se ha pillado en tierras. Está buscando. Antes de partir la pista podría incluso darle más uno al Kaito. Qué bueno. Ahí a él, ¿no? Pero... más uno al Kaito, robo descarto. Y tío, eso que me quito de encima, ¿no? Si lo encuentro de esa forma no hace falta gastar ahí, maná. Y no encuentro la tierra de mi oponente. Está fatal con las tierras, ¿eh? Pobrecillo, de verdad, me está dando esta pena. Sin tierras no puede jugar al pobre. Básicamente. Descarta un Nico Aris. Nico Aris no juega nada. O sea, yo no lo he visto jugar nada. No sé por qué lleva el Nico Aris, de verdad. Podrían llevar a lo mejor otro Planeswalker que sí que...
Se entiende que es pre-control, pero podrían llevar a lo mejor más Wandering, pero yo que sé, cualquier otra cosa. Nico Aris me sobra bastante en el mazo, pero bastante. Mira, Marlan contra control viene muy bien siempre. Lo dicho, creo que voy a tirar de Carvajal de Zika. Carvajal de Zika tapeando, bueno, tapeando los dos, no me hace mucha gracia quizás. Yashar, me pasa a mí un poco lo mismo. Voy a jugarlo aún así. Si tiene ira que la tenga, como quiera. Vale, perfecto. Aparte nos quitamos tierras de en medio, que eso está bien. Y buscamos aparte bosque y llanura. Ok, nos quitamos tierras de en medio. Vale, bosque a la mano, llanura también. Transformo carruaje. Estoy pensándome si pego al Kaito o si le pego a la cabeza en nota. Estoy pensándolo, la verdad. No quiero jugar la Esperanto Minarca porque no quiero poner toda la chicha. Por lo mismo, ira y a tomar por culo. A mí no me vale eso. Es que el Kaito tampoco me haga mucho daño, la verdad. O sea, que está ahí, ¿no? Pero no es para tanto, la verdad. Ok, pues auxilia, adelante. Ahora sí hay que pensar un poco. Quizá a lo mejor de 2 al Kaito, de 2 a la cara. Pegar a la cara, bueno. Quitarle ventajitas, sí, no está mal. El Kaito lo que da es robo, que no me gusta a mí. Pues si me va a convencer un poco, le voy a pegar al Kaito. En este caso. Lo bueno que tiene ahora es que creo que no puede sacrificar la tierra. Porque dice al fin y al cabo sacrificar el campo de ruinas. Por lo que no podría petarnos la Mallan con ella. Yo lo pensaba incluso cuando he bajado la Mallan, dije, tenía que haber bajado antes Yashar, pero creo que mi oponente no se ha dado cuenta. Vale, 6 manás, 6 tierras, ok, adelante. A ver qué hace. Esto yo creo que perfectamente puede ser una ira. Lo digo en serio, esta es la putada por ejemplo contra control. Tú no puedes ir con toda la chicha. Es igual un sagro, mira, pero es que al fin y al cabo es midrange. Ventajitas tenemos, ¿no? Tenemos nuestras ventajas, pero contra control sufrimos un montón. Que al fin y al cabo el típico juego de piedra, papel, tijera, ¿no? Al fin y al cabo Selesnya midrange contra... midrange contra control. La mayoría suele ir mal, la mayoría. A menos que lleve a lo mejor un poquito de descarte así, ¿no? Que creedme que solventa bastante. A lo mejor que sé, descarte te hago... No lo sé, porque a lo mejor me ha pasado, ¿no? En Modern. Inquisición, te quito venciendo el Teferi de 3, cualquier cosa del estilo. Y pues se acaba ayudando, ¿no? Al fin y al cabo, sobre todo para tu tempo. Y jodes mucho al oponente. A ver, transformo tierra. Voy a dejar un aspirante. Voy a poner contador. Contador en verdad aspirante, lo estoy pensando. La tierra la voy a matar sin mucho problema. Al fin y al cabo yo voy a pegar en este turno al Kaito. Voy a dividir al fin y al cabo las fuerzas, como he dicho. Al Kaito, perfecto. Una partida muy interesante está poniendo, ¿eh? O sea, no ha hecho más que empezar siquiera. Tenemos muy poquita ventaja con respecto al oponente. Y es lo que no me gusta de la partida. Tiene ahora mismo el oponente, yo que sé, 6 cartas, 7 cartas contando con la que está exiliada, con la que está profetizada. Eso no me hace mucha gracia, pero en general creo que podemos darle la vuelta. Y tenemos suerte si seguimos así, lo hacemos bien. Vale, Edgar como Edgar. Vale. ¿Qué es lo que hace? Cuando muere regresa al campo de batalla transformados al control de su propietario. Vale, okay, no creo que puede hacer mucha falta, no vuela, ¿no? Vale, no va a hacer mucha falta en matarlo o hacer tal o cual. Transforma en la cueva. Este va a ser el contador si vaya a la cueva. Si tiene removal, bueno, pues mala suerte, lo siento mucho, pero... creo que ahora mismo es lo que toca, ¿no? Es lo que impera. Sí, yo creo que tiene removal ahí. O removal o devuelve la mano. Puede ser. Tengo target ahí, pero soy materializador y bueno, pues poco más. He hecho lo que he podido. Voy a bajar el Edro. Algo es algo. Si él hace ira, transformaría al Edgar también, claro. Es cierto, hacer Dunscar, pues transforma al Edgar y vuelve con... Bueno, vuelve en forma de artefacto, ¿no? Por lo que tengo visto aquí. Comienzo de tu mantenimiento, crea una ficha de criatura vampiro blanca y negra 1-1 con habilidad de vínculo vital. Pon un contador sobre linaje. Ok, me exilia bien siendo el aspirante. Pégate 4. Creo que no sabe que tengo el aspirante en la mano, otros aspirantes. Sí, pues aguantar ahora mismo el removal. Si robamos un Green and Seven, tío, la Mallan no está mal. La Mallan, venga, vale, no voy a cagar. Mallan está bien, está bien. La mía está el aspirante de Minarca. 4 cartas en mano, ¿eh? Le quedan... Ya se va notando un poquito aquí
que le queda poquita, no poquita chicha, ¿no? Pero le queda menos chicha. Vamos a rezar, cruzar los dedos porque no tenga removal contra este Hedro y podamos asestar el golpe a la calle. Por favor, lo pido, venga. Please. No es tan complicado, simplemente es no te tapes. Si quieres tapearte para petarme alguna tierra, bueno, no puede petarme tierra, claro. Espera, emperatriz. Me exilia al Hedro y, bueno, pues a tomar por culo un poco, ¿no? Vale. Yo bajé a la Madland. Vale, sigue orando, perfecto. No sé por qué acabo de tocar en ese sitio, me acaba de salir el grabador. No me preguntéis. Pero sigue grabando. Bien, en su turno, roba carta. Vale, +1, contador ahí. Ok, quiere matarme con el Edgar, tío. Quiere matarme con el Edgar, poca broma. Uf, ojalá salga un ataque al festival. Eso sí. Vendría de escándalo. Ahora lo estoy pensando. Ataque al festival, pongo permanente, un par permanente de Ghost 5, voy a hacer Gren Ansem, voy a hacer cargas de Zika, voy a hacer lo que quiera, ¿no? Pero que sea de estilo. Vale, +1 y no ha hecho target aquí, ¿no? Por lo que creo. O ya tiene contador, vale, tiene contador encima. No, tiene contador. +1/+1. Pudiendo hacer target. Ah, vale, lo que no querrá es que vuelva. No está mala mini sinergia, ¿no? A lo mejor te cargas el Edgar con una ira, paras la mesa del oponente y tú te pones un artefacto. Bueno, pues así tocho, ¿no? Así más o menos bueno en el campo de batalla. No está mal, me gusta la sinergia, no voy a decir que no. Aquí tenemos varias opciones. O, por ejemplo, transformamos tierra y pegamos con los dos. Véase, por ejemplo, Emperatriz Errante. A la calle, seguramente la Emperatriz. Sea lo que más problema, ¿no? Pueda dar ahora mismo. Pero... claro, como quien dice, hay que pensarlo. Voy a transformarla en así. Que pega mejor de 4 que ahora me he interesado. Con la ausencia. La X igual a 4 va a ser. 4... sí, a 4. A 4 beben. Y sí, ¿por qué no más? Porque no hace falta. La verdad. Por lo menos por ahora no hace falta. Voy a pegar al fin y al cabo al campo de ruinas, Filo Ruin, me la peta. Adelante. No pasa absolutamente nada. Me pilla llanura. ¿Sabes qué? Lo bueno que ya nos quedan pocas cartas, espero. Bueno, pocas tierras. Espero, claro, espero. Contra encima de aspirante. Pegamos a la Wandering. 4 cartas en mano todavía no hay oponente. Me pasan 5, por cierto. Voy a 3, o sea, voy al límite, literalmente. Otro verso. Qué pesadilla, por favor, déjame en paz. Mi oponente exilia todo, se parece a mí. Voy a dar turno, porque otra cosa no me queda, la verdad. Estoy pensando mejor destruyo la Wandering o destruyo la Calle, pero en verdad el Edgar... Ojo, poca broma, el Edgar no tenía, por cierto, contador de la Calle, ¿no? Contador de forma fantasmal sobre él. A ver, ¿qué contadores tienes tú encima? Tiene un contador +1/+1 solamente. Es decir, si... claro, no la quería poner por lo mismo, porque quiere poner artefacto, pero si nos pega, si nos va a meter tanta presión, prefiero matarle en ese caso el Edgar. ¿Por qué? Para quedarnos vivos, por lo menos. Ok, algo es algo. A ver, Nico Ari, que la ficha de fragmento. Perfecto. Sí, la Calle, si con la Calle hace target al Edgar, entonces. Y no. Entonces querrá que se muera, al fin y al cabo. Dice, comienza tu mantenimiento con una ficha de vampiro blanca y negra 1-1 con la habilidad de vínculo vital y pone un contador de lineajes sobre el ataúd de Edgar Marcot. Si luego si hay 3 o más contadores de lineajes sobre él, se reúnen esos contadores y transfórmalo. Va reviviendo el cabrón, nota va así. Pero creo que puede solventarlo mucho más si es un bichito, a que si es otra cosa. O sea, si va poniendo bichitos, ¿no? A que si pone cualquier otro tipo de cosas. Vuelve, no pasa nada, como he dicho, ya me lo esperaba. Y bueno. Comienza el paso final, ¿no? Creo que ponía los tokens, puede ser. -1, crea un fragmento. Fragmento una roba descarta, ¿no? O roba... no, adivina uno y luego roba. Adivina uno y luego roba. Vale. Y vamos, tierra, yo creo que podemos concedería. ¿Cómo te plantan Teferi, Jace, Teferi, los dos Teferi en mesa? Y tú dices, oye, ya. Creo que puedo solventarlo. Creo que hay algo en el mazo que puede solventarlo, pero no voy a pararme a encontrarlo. Porque no, seguramente en ese momento me hayas ganado o tengas demasiada ventaja. Nada, entre mis play que me he cometido al principio, que sí que ha tenido efecto. A ver, ha sido importante al fin y al cabo. Era un removal que hemos desaprovechado tontamente. Y de verdad, yo me disculpo, ok, plenamente. Espero que esto, como he dicho antes, no objete tu decisión de transformar. Perdón, transformarte no.
de suscribirte, ¿ok? El puto Marco, el puto Edgar. El tema de transformarse se me acaba en la cabeza. Espero que esto no limite tu decisión de suscribirte, ¿ok? No solemos cometer tantos fallos, créeme. No solemos cometerlo. De hecho, ya ahora que tengo el PC bueno, quiero intentar subir a Mítico. Y de Mítico intentar colarme en el top. Que me dirá, oye, ¿qué estás hablando? De esto, lo otro, que de esto... ¿Sabes? O si juegas fatal, pero es verdad que yo alguna vez llego a Mítico. Varias veces. Y nada, he estado, como he dicho, a nada de colarme en el top. Con el PC, el otro, que tú decías, oye, se me salen las partidas y todo. A ver quién hace eso, Ojo, poca broma. Mi Ceremúlica, no me gusta la mano. Es eso, depende mucho de los tesoros. Y cuando se acaben los tesoros estamos fuerísimas. Y esta mano tampoco me pillé mucho, ¿no? Pero ya no dependemos tanto de los tesoros. Tenemos una curva un poquito mejor. Turno 2 posadero, turno 3 posadero quizás. Más lo que robemos. Que robamos primero. Voy a hacer tierra verde al bottom. Y empieza mi oponente. Depende de lo que juegue. Juega azul por ahora. Seguramente sea Dimmy Rogues, que ha vuelto al metajuego. O sea, no sé si es Dimmy Rogues o qué cambios le han hecho, pero Rogues vuelve a estar en el metajuego. Por lo mismo, quedan Rogues de sobra. Vale, cangrejo ahí. Dequeamos. Tela, de hecho. Pero encontrar remover o cualquier cosa para esos cangrejitos. Por lo mismo, porque van a ser molestos, la verdad. Esto por aquí. Jugando contra, en este caso, jugando contra... ¿Grixis de qué? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Contra Grixis de qué? Bueno, vale. Pues adelante. Bienvenido sea, ¿no? Todo mazo. Pero me parece raro. Puedo jugar incluso Yashar ahora mismo, me busco llanura, bosque, y ya no puede por lo menos petar esto. Si no tiene que tener la mano, oye, eso que me llevo, ¿no? No puede petarlo, bueno, ahora tampoco... Ah, es verdad, coño. No tiene target para ello, así que no me importa mucho. Meto el cargo de Zika. Si tengo que meter presión, voy a meter presión. Y con esto lo voy a lograr. Sin duda, vaya. No tenga algún counter y diga, hostias. No, pero no tiene counter, vale, perfecto. Gano vida, gano un par de vida. No he dicho contra de qué, no me importa mucho las vidas. De hecho, lo que menos me importa. Voy a dar turno. Por favor, ojalá que no me mate por dequeo. Sería humillante, O sea, a mí me dolería bastante. Ya no humillante, pero... de rollo decir, tío, mira que llevamos recursos en el mazo y que el mazo es súper puntero, ¿sabes? O sea, a mí me dolería bastante. No sé por qué pasa muchas veces esto de decir, nada, pues juego un mazo tier 1 de estándar y me hago un 1-2. Ok, mientras que estoy en el vídeo. Y ahora cojo y juego a lo mejor un mazo que he improvisado, que no está en el metajuego, que está en el metajuego, pero a lo mejor le he cambiado algunas cartas para que sea de otro tipo y me hago, yo qué sé, un 4-5-0. Eso a veces me pasa y me da mucha rabia. Me da rabia por lo mismo, porque es que decir, oye, vamos a ver. Si estoy jugando un mazo que es increíblemente puto bueno, ¿por qué cojones me pasa esto, tío? A mí me duele de verdad por lo mismo. Porque me pone, como que me pone en duda, ¿ok? Como decir, oye, me pone de mentiroso. Y es verdad. Y me duele. Estoy pensando en subir, de hecho. Eso ya sería para los suscriptores, por favor, dejadme en los comentarios, ¿ok? ¿Qué es lo que queréis que haga? Creo que me gustaría mucho más subir un vídeo al día, porque estoy viendo aquí, a ver cómo lo subo, ¿no? Un vídeo al día, pero ese vídeo muy largo, o sea... para que me entendáis. Obviamente tendría algunos anuncios más. Yo no sé cómo, de hecho, a ver, ahí me pasa mucho que... Bueno, hacer vídeos largos, ¿no? Lo menos meto, no son mucho, créeme que entre 40 minutos... 5 anuncios y que te salten 2 no es mucho. Y bueno, sabéis que es una medida normal, ¿no? Más o menos. Pero estoy pensando en la cantidad de anuncios. Ok, por lo mismo, a lo mejor si un vídeo de 2 horas. Sí que es cierto, va a tener mucha más retención. Va a haber mucho más tiempo de reproducción ahí. Espero que también se posicione mejor, claro. Pero sí que es cierto que a lo mejor me tiraré algunos anuncios más. No vais a notarlo, de hecho creo que va a ser incluso menos anuncios. Vais a notarlo menos por lo mismo, porque a lo mejor serían 7 o 8 anuncios en 2 horas en vez de 40 minutos. Es decir, que hay mucha diferencia. Vale. Tapeo carruaje. Pego con todo, no voy a limitar a nada. Literalmente pego con todo. Pongo copia del token, adelante y gano una vida. No está mal. Son 8 y 1, 9. Claro, porque ahora los tokens a lo que más pegue y son 5 delante. Hago lo que puedo.
hago lo que puedo. A ver, siguiente turno para tontería, pero no estamos tan lejos de jugar en esto, en verdad. Estamos lejitos, pero no tanto. Vale, baja tierra, seguimos dequeando, no pasa nada. Bajar a mejor llanura, bajar esto, son 6 manás. Nah, pues sí, estamos lejos, sí, estamos bastante lejos. ¿O no? No, porque podemos copiar los tokens de tesoro, claro. Tenerlo es verdad, hay que tenerlo en cuenta. Buah, carruaje de Zika. Pues genial, ¿no? El bagage legendario. Si me lo mata o algo, o bloquea de cualquier forma, la mano, cualquier tontería del estilo, ¿no? Pues entonces. Voy a hacer, de hecho, aquí, posadero adinerado. Pongo token de tesoro y lo copio. Estoy seguro de que en cuanto juegue atacar al festival, seguramente la partida se apague. Seguramente, me gusta tapear el cantrado, pero de nada sirve. Tapeo token, si lo puedo bloquear muy fácilmente, no me sirve nada. Tapeo token, transformo a carruaje y pego con todo de nuevo. Contra dequeo, ¿qué voy a hacer? La mayor precisión posible. Si está enderezado tendrá o counter en la mano o removal. Interacción galvánica. Vale, interacción galvánica into la mano puede ser. Esperanza en extinción. No me sorprendería que llevara. Ahí está. Vale, pues lo copia y me devuelve la mano. ¿Qué me devuelve la mano? Que pueda así dolerme un poquito más. Yashar. Un token. Vale. Vale. Me duele, pero tampoco tanto. Ok, pues se corta la idea de copiar el token ahora mismo, nada. Pero con los dos, a ver si... Suena la campana, ¿no? Y no bloquea, bueno, no pasa nada. Pasan 4, ya mismo tendrá que bloquear. Estoy segurísimo, ya mismo tendrá que bloquear por lo mismo. No va a darle todo el tiempo para que entre el daño. Sobre todo el siguiente turno. Sobre todo. A ver, pago 4. Puedo pagar 4, ¿no? ¿O no? Ah, es verdad, no podemos sacrificar los tesoros solo con Yashar, que también tiene sentido. Parece tontería, ¿vale? Pero no podemos sacrificar los tesoros con Yashar. Voy a priorizar. Lo he jugado para meter presión, pero sí es cierto que con los tesoros con Yashar no van muy bien. No van muy bien. Aún así, como veis, esto sería entonces una especie de agujero del mazo, ¿no? Porque la lista completa, como estoy diciendo, lista completa, tier 1 lleva a Yashar y ya, por ejemplo, a Corredores de Zika. Es una especie de mini sinergia que se pilla, ¿no? Que te jode un poquito, pero que bueno, que tampoco pasa nada, tampoco te vas a morir por ello. ¿Vale? Nos quedan 17 cartas en la biblioteca, espero que tenga mejor un hechizo de estos gordos para dequear, por favor, si haya muy mala suerte. Y espero encontrar remorse de turno, please, una Wandering, bueno, no, Wandering no. Escape Clip o Removal, te mato al bicho cangrejo, que nos va a matar con los cangrejos. Da mucha pena, vamos a dar mucha pena en la partida. Adelante la minarca, bueno, si es presión, adelante presión. Si es presión, y esto podemos poner incluso muchos ángeles. O sea, podemos pagar el blanco por aquí, son 1, 2, bueno, podemos poner 2 ángeles, en verdad tampoco es tanto. Así que, oye, voy a tirar de aspirante. Aspirante contador token. Estoy viendo ahora mismo. Aspirante contador token. Y obviamente pego con todo. Token por si acaso bloquea aquí. Sí, por si acaso bloquea ahí. Está pensando otra cosita, pero está bien. Pues pego, son ahora mismo 7, 9, 10, 11. Yo que él bloquearía. Bloquearía, bueno. Pasan así daño. Son 8. Si no es de que en su turno, ganamos la partida. O seguramente ganemos. Si no hace nada en su turno. Si en su turno no tiene para dequear cualquier cosa, pues fuera. Mala suerte. Pero si no tiene, o incluso que haga una ira. Que haga una ira creyendo que a lo mejor no tengo el mejor carruaje en la mano, no tengo cositas en la mano. Ojalá que haga ira. Lo digo en serio, ¿eh? Ojalá. Cruzamos los dedos. No puede vetar, por cierto, el campo de ruin. No puede romperlo. No tiene target aparte, pero no puede romperlo así. A ver, vamos a 10 cartas en la biblioteca. Por favor, que no tengo mucho, por favor, lo pido, venga. Con mucho otro cangrejo, pero no me vengas a decir que tiene otra cosa. Enseñar con el ejemplo, conoce tu próximo hechizo.
Copias hechizo, puedes elegir los nuevos objetivos para la copia. Uf, 2 cartas así. Nah. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, ¿eh? Qué pena, tío. Qué pena que tenía para hacer esto. De hecho, no, bueno, de hecho el justo azul. Mi turno robó y bueno. Triste, como veis, me duele que pase esto. Me duele un montón, es que me duele mucho por lo mismo. Es un mazo puntero, es un mazo muy bueno, es un mazo que, oye, os puedo enseñar que va a ganar y todo, pero que coño, tío, que empieza a jugar y que tú dices, oye, que no veo ahora mismo que esté ganando. Lo mismo, es un mazo que lo podéis ver que está ahora mismo arriba, tier 1, ok, sin duda. Y como veis en esa partida no he cometido ningún gameplay cometido. De verdad. Muchas veces me lo pregunto y digo, oye, ¿cómo cojones pasa esto? Me parece muchas veces raro. Y a lo mejor luego, de hecho tengo que preparar alguna versión de Abzan Landfall. A lo mejor juego esa versión de Abzan Landfall y me haré como me hice la otra vez que traje, creo que traje, me acuerdo, una Naya Landfall, algo así. Y que jugué, creo que fueron 5 o 6 partidas. De hecho, el vídeo estará por el canal, ok, buscadlo. Ok, si me acuerdo, creo que no, pero si me acuerdo lo dejaré por aquí arriba, ok, por aquí arriba una tarjetita, pero creo que no me acordaré de hecho. Así que os recomiendo que lo busquéis y que lo miréis. Me acuerdo que nos hicimos un resultado flipante. Estoy hablando de un 5-0, un 6-0. Fue increíble. Y con un mazo que no estaba ni en el metajuego siquiera. Ok, que en su momento, y con cartas incluso cambiadas. Fue increíble. El mazo tiraba solo. El mazo era hacer horda de escudos o hacer el encantamiento y empezar a poblar la mesa de una manera increíble. Era increíble el mazo. Vale, otra vez contra control. También es cierto que, bueno, en la partida anterior no, pero las 2 partidas de estas estamos jugando contra control, ¿eh? Esta también estamos jugando contra control. Tengo miedo mejor que contra la vampira cogedora. Si contra control la ventaja siempre me va a dar más frutos que cualquier otra cosa, ¿no? Y tengo miedo a lo mejor de que me la contrarreste. Aún así. Aún así no. Ya estaría frente a Luminarca. Prefiero hacer eso. Cargas de Zika, doble cargas de Zika es bueno contra control, como he dicho antes. Para poner matar, bueno, lo he dicho. Control, en general, ahora mismo de mi control, Wesper control, tiene un montón de removal, hay que aguantarlo y para adelante. Es que otra cosa no hay que hacer, ¿ok? Se aguanta y pues lo que pasa. Roba carta con eso es un motor de robo, no me hace mucha gracia. No me hace mucha gracia que tenga ahí un motor de robo así de gratis, un poquito de free. Pero bueno, voy a meter esto girado, tapada como una tierra. Doy turno y en mi turno haré carruaje de Zika. Que es, me voy a meter hacia el micro flipante. En mi turno, carruaje de Zika. Se lo carga. Yo que iba. Ay, me duele, ¿eh? Yo que iba a sacar ventaja de ahí, que iba a robar carta, por favor. Carruaje de Zika, sí. Y punto. Un par de tokens que están bonitos, ¿por qué no? Están bonitos, están preciosos. Un par de tokens en el campo de batalla. Y a ver qué tienen, vale. No me importa mucho. Por tripular no será. ¿Qué gaste removal ahí en general? ¿Qué gaste removal? Venga, que ya tienes unos pocos ahí. Tapea de nuevo, buscando a lo mejor alguna respuesta. Le tengo que hacer. Vale, tierra, 3 cartas en la mano. Perfecto, me gusta la situación. Y profetiza ahí, profetiza con... puede ser el counter de 3. Seguramente será el counter de 3. Ante eso... voy a hacer Yashano. Voy a pegar de 6. Es una buena hostia, no voy a decir que no. Busco sobre todo llanura, tío. Voy a buscar más llanuras, ¿no? Llanura y bosque. Bueno, pues llanura y bosque, pero me hace falta llanura como el comer. El doble blanco aquí sí me hace mucha falta. Tapeo Yashar. Y pongo token del gatito. Perfecto, pues un buen golpe. Un buen golpe, ¿por qué no? Controlar el multiverso, guardar de multiverso. A mí me lo esperaba, la verdad. Dice que no. Adivinador, roba 2, una carta que antes se jugaba hasta la saciedad, que ahora mismo se ha quedado un poquito defectuosa en estándar, no es mala, pero hay cosas mejores, la verdad. Pero bueno. Por un pilotito. Ya puede incluso pensarse bloquear con el pilotito. Bueno, tripular aquí y bloquear con ello. Vale, fuera. La partida no iba más para nosotros. Iba muy bien, de hecho, está bien, está bien. Me gusta la partida, me ha gustado. Por lo mismo, ha estado bien, el oponente ha gastado un montón de removal. Sabíamos que tarde o temprano, si no robaba, bueno, si no se paraba a lo mejor a robar, ¿no? Era al fin y al cabo, algún día se iba a quedar sin removal, algún día se iba a quedar sin folle, ¿no? Nosotros bajamos bichos, si él lo mataba, hacemos carruajes de Zika, si se paraba a matar los tokens, a matar todo lo que pillara,
en algún momento se va a quedar sin removar, ¿no? Por eso sí que es cierto que, bueno, control es complicado jugarlo por temas del estilo, solamente. Vamos a jugar la última partida, a ver qué tal. Si jugamos contra algún pairing que sea o midrange o una especie de mirror, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser mirror, no tiene por qué ser celeste ni a midrange, pero alguna especie de mirror o vamos contra agro. Contra agro, por ejemplo, el mazo va a brillar bastante. Va a ser, por ejemplo, cómo vamos a ganar más vida de lo que nos quita, vamos a controlar la mesa y de que se va a notar mucho la partida. Me quedo, buena mano. No está mal. ¿Qué piensas hacer aspirante terminar? ¿Qué va a hacer posadero? Creo que va a hacer posadero mejor. Por lo menos por mi parte, en turno 2. Y no, pues seguimos igual en el mismo camino que pasa últimamente. Mucho control, ¿eh? O sea, juego control y me sale agro, juego midrange o agro y me sale... Bueno, juego midrange y me sale sobre todo control. Por favor, vale. Eso me duele. Eso tengo que reconocer que me duele. Mucho, ¿eh? Mucho. No hace... No, me duele un montón. Vampira cogedora se va a tener que ir, por desgracia. Pues nada, aquí nos aguantamos un poquito. Como no sé robar... Llevamos 3 Wandering Emperor, ¿eh? Y no roban ni uno. A ver. Renderizada por aquí. Posadero. Y turno. Siguiente turno. O cae Carruaje o cae Yashar. Está jugando Orthodox Control, que es un nuevo mazo que ha entrado en el metajuego últimamente. No es tanto como el Orthodox que había, ¿no? Que a lo mejor es... Era un poquito controlado, pero era mucho de sacrificar. Que por ejemplo Yashan intervenía de una manera vastísima. Y creo que esta lista, ¿no? Ese tipo de lista, la Orthodox Control esta, no sacrifica tanto. No es la que nosotros estamos diciendo, que estamos buscando. No es esa. Pero bueno, tampoco me voy a quejar, no está mal. La puta que transforma Valky empieza a sacar ventaja de nuestra piedra cogedora, que es nuestra, ¿ok? Y nos la ha robado. Me iba a doler bastante. Yo di aparte la vampira cogedora en cuanto estaba en estándar y dije, oye, esta carta es muy buena. Solamente se juegue hasta la saciedad. Me viste a mí que yo la jugué en White Winnie. De la primera salida, el siguiente día de la presentación, bueno, de que es la presentación y en general la expansión y tal, me visteis que la estaba jugando ya en el momento, ¿ok? Porque era una carta que tenía mucha calidad. Yo decía, oye, esto seguramente se juegue mucho. Ok. Carruaje de Zika, eso siempre está guay. Bueno, un par de viditas. Siguiente turno, depende de lo que me juegue. Es que no veo nada, no ha hecho nada por dentro. Cacho Valky, ha transformado al vampiro y está peleando con él, así de simple. Yo creo que será eso, Orthodox Control con mucha ira. Uff, anuncio de la boda. Vale. Me duele. No voy a decir que no. Me duele, pero hay que aguantarlo. Vale, pegada de 2. Pone un token, ¿no? Creo que era o roba carta. Pone un token. Bueno, pone un token y roba carta, claro. O sea, que peor, imposible. Vale. Bajo tierra, Yashan por aquí. Voy a intentar meter mucha presión en lo que busco. Pasadero, si se muere, que se muera. Que no es que me importe mucho, lo siento mucho por él. Mi regordete, pero no es que... A ver, ahora mismo perderlo no me hace mucho daño. Sería, transformo a Carruaje tapeando el Yashano. Y pego de 9. Es una buena hostia, ¿eh? Me pongo encima un toque. Son 5 la boca. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema tampoco, ¿no? Pero que haga a lo mejor... ira. Que seguramente tira alguna, ¿no? Que pegue de 2 y tire ira. Y haga Esper Control. Sí, Esper Control... El Valky es un elemento más de la Orthodox Control. De la lista que ahora mismo de Orthodox Control. Pero... que no me sorprende que lo lleven Esper. La verdad, no me sorprende mucho. Incluso lleven alguna forma de poner un tesorito o el rojo para algo. Para jugar el Valky. El Tiba de 2, perdón. Nos vemos los dos a la mesa. ¿Por qué? Me acaba de dejar loquísimo. Me da un -2. Y se me cae ya Sharp vivo. O sea, ¿por qué no te esperas con un turno a jugar? Lo que podías hacerlo de 4. Entiendo que quieras seguir dándote ventaja con esto. Perfecto, pero... bueno. Ya ver. Mejor para mí. Sería, voy a guardar el aspirante, aun con el riesgo de que pueda... cualquier cosita, ¿no? De que pueda a lo mejor liármela. Yo guardo el aspirante. No hay token de por medio, eso no me gusta. A lo mejor incluso hago posadero. Ahora estoy pensando, oye. Me copio el token. Si Yashan sale del campo a batalla,
es un token que me copio. De verdad, que ya sonó algo sale. Voy a tener que tapear ya Shan por cojones, porque otro no me queda. Y el contador +1/+1 va a ir en ese caso al aspirante. Voy al aspirante, sí. Pego, copio el tesorito. Que sí, que sé que con Yashar no puedo sacarle todo el partido posible, pero bueno. Se muere su token, no pasa nada. De hecho, tiene que hacer mucho espacio en el móvil, porque digamos con el móvil, creo que lo sepáis. Tiene que hacer mucho espacio porque, de hecho, me acaba de cortar la grabación por lo mismo, porque llevamos ya, creo que 40 y pico minutos, ¿eh? A menos que me moleste, de hecho, al revés, oye, si no me tengo que fijar en nada, no tengo... Cuando me pongo a grabar, es lo típico, ¿no? Cuando te pone a lo mejor que dices, oye, tengo que grabar a tal hora, tengo que grabar y tal, me pongo, pero me cuesta mucho más que decir, oye, pues grabo a lo mejor 2 horas de seguido y que me gusta mucho más, ¿ok? Ya poniéndome a grabar, me puedes dejar ahí 40 horas si queréis. Me gusta grabar. Sobre todo jugarlo. Pero tener que ponerme a es el paso previo, es lo peor. Es lo peor para mí. Vale, o hago aspirante o transformo tierra. Una de dos. ¿Cuál es la putada? Que no sé lo mejor. Es que tenemos ya en fase de combate. Fase de combate sería contador de minarca y ya no podría transformar el carruaje, claro. Pero no os creo. Creo, y no quiero jugármela, por ejemplo, a cagarla y que no sea así. Otra opción muy buena es transformar, por ejemplo, una tierra, transformarla te pego de un buen ostión y para adelante. Pero no quiero jugármela. Incluso si tiene barremesa, que barra la mesa y hago un Stanhate de un montón. También me encantaría. Tapeo, tapeo, tapeo. Perfecto. Y pego, tío. Son 8. Contador a un aspirante y contador ahora al carruaje. Sí, el carruaje está muy bien. El carruaje tiene que cargárselo manualmente. Con una ira no te carga el carruaje. Lo único que me duele aquí, es que nos está haciendo el lío con nuestra propia carta, tío. Una vida cogedora. Eso sí, no tiene derecho, ¿eh? No hay derecho, por favor. Vale, pierde una... No, sí, pierde una vida. Profetizo. Y turno, no tengo prisa. Bueno, si tengo prisa, pues no tanta. Finaliza turno. Y va él. Una partida que... Ojalá que juegue un Dunskar. Es que me diréis, no, pero el Dunskar te borra la mesa, le gana vida. Yo pierdo vida, pero me devuelve la vampira cogedora, me devuelve. Puedo usar los tokens de sangre. Los tokens de sangre, perdón, los tesoros. Y yo creo que esto que estoy enseñando ahora mismo es un Dunskar. Es que... me puedo jugar lo que sea, tío. Es un puto Dunskar. Creo que es un Dunskar, de verdad. En serio, es un Dunskar. Me juego lo que queráis, pero creo que es un Dunskar. Vale, ya tenemos +1. Aparte de un vampiro, claro. Estando en el +1/+1 nuestro propio vampiro. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Vale, ataca. Vale, pues estoy pensando que como nuestro turno robemos removal... Oye, no, nada, ¿para qué? ¿Para qué robar algo útil, no? Cuando podemos robar esto. Genial. Sería... Es que no me estoy ganando bloquear, pero ojo con la vida, que yo tampoco estoy muy bien de vidas. Sería lo mejor en este turno transformar el carruaje tapeando la aspirante al minarca y poner contador sobre el propio carruaje y contador sobre Yashan. Si Yashan quiere bloquearle, tradear con él, a mí me molaría. Ok, a mí me vale, incluso. O puedo incluso también... que pensarlo mucho. Voy a transformar la guardia de la Hydra. Eso como primero. La X igual a... son 3. No, serán 2, 3, 4, 5. Aquí igual a 5, vale. Perfecto. Transformo carruaje tapeando los aspirantes. Y ahora la parte decisiva, la parte que importa. ¿A quién cojones le pongo el contador? Mira, yo creo que voy a hacer contador aquí. Perfecto, y contador al carruaje de Zika. Si quiere matarme al carruaje de Zika, lo hago con los dos. Porque entonces no te va a salir bien. Si quieres matar al número... ¡Ay, no! Esto no. Voy con el posadero sin querer, ¿sabes? Hostias, voy con el posadero. Se me ha ido la olla completamente, ¿eh? Vale, quiere traer el Edgar. Ok, a mí me vale, en verdad. No me mete tanta presión de esa forma.
Y el poseedor pasa, mira, perfecto. Mismo con nosotros. Yo creo, y lo también se lo digo, si como me haga otro bloque aquí, a lo mejor me va a doler bastante. Creo que ha bloqueado peor de lo que podría haber bloqueado. Bajo mi sincera opinión. Creo que ha bloqueado peor de lo que podría haber bloqueado. Porque incluso tenemos ahora mismo otra más LAN ahí que podemos transformar sin ningún problema. Que en general a mí me mola. Me mola más así, ¿vale? Lo malo aquí es que nuestro oponente tiene una ventaja de cartas sin mano increíble, es bestial la ventaja de cartas que tiene. Tiene ahora mismo 6 aquí más una profetizada. Y bueno, pues ya estaba tardando, ¿no? La Wandering Emperor. Exílame lo que tú quieras. Mira, ya tenemos para usar aquí estos tesoritos. Eso no está mal. No me voy a quejar. Y verso desmaterializador a un aspirante. Ok. Vale. Perfecto. Aspirante nuevo. Pues está bien el robo, no me voy a quejar. Aquí. ¿Os puedo contar sobre el posadero y pego con los dos aquí? Sí, no creo que tenga nada. No va a tener nada contra ello. O sea, básicamente creo que la Wandering la he dejado ahí para que se muera al fin y al cabo. Y otra opción sería pegarla ahí incluso, transformar aquí en una tierra y pegarle volando. Que no es mala opción. Y la otra incluso transformar correos de Zika. O sea, tenemos un turno muy potente en cuanto a potencia se refiere. En cuanto a golpe. O sea, hay que ver cómo lo hacemos, pero tenemos un turno súper potente en ese ámbito. Voy a seleccionar un valor para las X, valor de 1, valor de 2 en general. Serían tapeando para 5 manás. Estoy haciendo cálculos. Un par de ángeles se le ven, sí. Ahí está, perfecto. Bueno, algunas velitas. No vienen mal, no voy a quedar, la verdad, tampoco. Y bueno, pues lo dicho, creo que voy hacia adelante. Voy hacia adelante porque me conviene mucho más, por lo menos por ahora. Estoy pensando incluso en vez de esto, sacrificar los tesoros y transformar la tierra. La tierra se transforma por 5, un 3-4 que vuela. Y hago la aspirante minarca. ¿Ok? La tierra al fin y al cabo puede estar ahí siempre que queramos. Así que oye. Tapé un angelito, solo uno. Aparte me pongo otro ahora cuando ataco. Y va a ser... Distribuimos daño. Contador aquí. Y contador, si me bloquea un token, que me bloquee. Y contador aquí. Adelante. Pongo otro 4-4. Acá pienso poder poner otro contador en vez de sobre esta aspirante de aquí. Que podría pegar, que está pegando en el turno de hecho. Que ahora mismo puede tradear si quiere. Eso es lo único que me trae inconveniente, pero podríamos poner otro contador ahí. Sí que es cierto que habría sido una pequeña diferencia, la verdad. Habría estado mejor, No voy a decir que no voy a mentir, habría estado mejor. Por ejemplo, acá puede tradear si quiere. No, pues 18 un bloquear. Ok, pues eso significa que a lo mejor no tiene todo bajo control. Y una, entre comillas, buena señal a nosotros, ¿no? O no tiene todo bajo control, o una de dos, o tiene un aire en la mano. Y da en la mano y nos barre la mesa y se ganan unas pocas vidas. También ventaja de ello que nos devuelve la vampira cogedora. Ya por fin, que está robando carta a saco gracias a nosotros, O sea, parece tontería, pero es que la vampira cogedora te da una ventaja increíble. Que le está dando ahora mismo, sin duda. A ver. Tokens tengo para bloquear. O sea, que si pega con vampiras, seguramente no vaya a salir bien. Se hace Dunscar. Ya barre la mesa. Tiene juego libre o vía libre, ¿no? Sacrifica a la vampira. Vale. Pues sí, ante... Sí, Dunscar alguna vida. Si hace eso es que no tiene sentido hacerlo ahora mismo. Ahí está. Gana un montón de vida, yo perdo una vidita. Cambio es que sepa 16, que eso sí me duele mucho. Y bueno, pues ya me dirá él. Creo que la tierra gigante. La tierra gigante se transformaba. Un error. Eso sí es un problema, Eso sí es un problema, la verdad. Se ventaja de todo que está tapeado, pero es un problema muy heavy. Y encima pone contador sobre uno. Voy a hacer vampira cogedora. Aspirante terminar, cargamos carta.
Gran ventaja. De aquí al Produr, por favor. Puedes bloquear, ¿verdad? O sea, puedes bloquear una tierra si quieres, perfectamente. Es que sería, a ver si me tradea. Por el carruaje sí cava la tierra. La tierra es un 3-4, ¿no? Es decir, bloquea con esta es la que puede matar, al fin y al cabo. Voy a pegar con los dos al LOL. Y luego si quiere que bloquee como quiera, ¿no? Bueno, es un -3 lo que te da, ¿no? Vale, el LOL en general se moriría. Voy a ver, voy a hacer full control porque no me fío nada, literalmente nada de que no me deje luego. Voy a hacer full control por lo mismo. Transformo la tierra. Ahí está, full control. Pasamos al combate. Contador ahí. Quiero full control, por favor, gracias. Transformo. Perfecto. Y ahora sí, vamos a disponernos a atacar. ¿Con los dos al LOL o con los dos a él, Es que es una buena pregunta, en verdad. Emperatriz me va a dar por saco. Emperatriz no me va a hacer mucho, en verdad. Como mucho me exiliará uno de estos dos. Y tiene que sacrificarla, claro. Importante. Aquí el único problema que veo yo es que el siguiente turno a lo mejor tiene Netadel. Que no hemos contado con ello, claro. Pues si no he contado con ello, a lo mejor me muero incluso, Si no sé para bloquear. Voy a pegarle a la cara. Sí, pero a lo mejor si él lo hace bien no bloquea con ninguno y me mata sin el turno. Ha sido un fallo mío bastante garrafal, Vale, bloqueo ahí. He hecho un bloqueo al carruaje. Ganas de no querer terminar la partida. Un envío suyo, pierdo vida, él gana vida. No tiene manera de invocación. No, cosas que no tiene manera de invocación. Vale, no tiene manera de invocación, entonces lo que hará. No entiendo mi oponente. No entiendo mi oponente. O sea, ¿podría no finiquitar ya? Decir, oye, transformo a la Manlan y te pego. No hago nada, en verdad. Pues aquí sigo, ¿no? No tiene manera de invocación, O sea, te acabo de transformar y no tiene manera de invocación. Me deja un poquito trastocado. No me lo esperaba. Contador ahí. Perfecto. Roba carta, pierde vida. Pues nada, depende del robo. El robo tiene que ser muy bueno, demasiado, o sea, tiene que ser increíble. El robo increíble, lo estoy diciendo, es un robo increíble. Fuera. Nada, porque no podemos hacer nada en la partida. Literalmente ha sido jugar contra control, que este mazo no tira, tío. Contra control este mazo no alcanza la suficiente ventaja, que es lo mismo. Lo mismo a lo mejor que tenga la mesa súper controlada, que puedas hacer en cualquier momento ira, ¿no? Que tenga siempre ese tipo de counter, ¿no? A lo mejor para cualquier cosa molesta del rival no entre. Y sí que es cierto que el negro te da el descarte, ¿ok? Y bueno, pues ahora mismo de negro poquito, cuando se les niega. El mazo, lo dicho, el mazo no es malo, el mazo si queréis rankear con él, yo os lo recomiendo un montón por lo mismo, porque el mazo tira mucho. Contra la mayoría de tipos de mazos va muy bien, pero contra control, como habéis visto, va fatal. Va fatal. Hemos ganado, de hecho, hemos jugado 4 partidas contra control, por lo que incluso de tiro se podría considerar. No tanto control, pero hemos jugado 3 partidas contra esos mazos que van muy al late, muy al late, que en general se recuperan muy fácilmente de pérdidas de ventaja, ¿no? Y hemos ganado una de ellas, ¿ok? Así que contra control, ojito. Si el metajuego está mucho... si el metajuego se ve mucho control, bueno, pues cuidado. Sobre todo por eso, porque contra control habéis visto que hemos intentado hacerlo de muchas formas diferentes, ¿ok? Al principio ha sido un misplay, fallo mío, lo admito. Pero, bueno, los demás lo hemos intentado, lo hemos hecho muy bien, ¿ok? Según yo, oye, creedme que lo he hecho muy bien. Por lo menos creo que lo he hecho bien, ¿no? Y nada, pues no ha tirado por lo mismo, porque contra control, ojo, poca broma, que contra control sufre mucho el mazo. Pero bueno, por si te ha gustado te recomiendo que te suscribas, que yo que sé, que te hagas miembro del canal, por ejemplo. Me ayudas un montón, créeme que me ayudas en esta travesía de YouTube. Y bueno, pues que no te pierdas el siguiente mazo, también ayuda para ello. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir, recuerda suscribirte, comentar, compartirlo, todo lo que tú ya sabes y adiós.